Consejera, esta comparecencia es continuación de la pregunta que le formulé el pasado pleno sobre la ejecución presupuestaria del 24, con una única diferencia, que es que mientras el pasado pleno contábamos únicamente con los datos publicados en la web de su consejería, a día de hoy, pues tenemos los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria del 24 de las comunidades autónomas. Unos datos que, para desgracia de todas y de todos los canarios, son bastante peores que los publicados en la web de su consejería, ya que, según el Ministerio, el Gobierno de Canarias dejó de gastar en 2024 la friolera de 1.329,6 millones de euros. Y si a eso le sumamos pues los 1.090 de inejecución del año 23, pues son nada menos que 2.419 lo que el Gobierno de Canarias, lo que este Gobierno de Canarias tiene acumulado en el banco y sin gastar. Pero por si eso ya no fuera suficientemente malo de por sí, pues el superávit de las cuentas canarias del 2024 asciende a la astronómica cantidad de 537 millones de euros. En resumen, el nivel más bajo de ejecución presupuestaria de los últimos 12 años y el nivel más alto desde el año 17, fecha en la que las cuentas canarias pues tuvieron por primera vez superávit, 537 millones de euros. Como verá, consejera, un suma y sigue de éxito. Y si lamentablemente bajo es el nivel de ejecución general del presupuesto penoso, es el importe de inversión ejecutada en 2024, que ha disminuido en 294,3 millones de euros respecto al 23. En el año 23 se ejecutaron inversiones por 1.587 millones y en 2024 las inversiones ejecutadas tan solo alcanzaron 1.293 millones, un porcentaje de ejecución del 54,81%, el más bajo de la historia de los presupuestos. Un momento, señora González, señoría. Ya le dije el otro día, consejera, que lo del victimismo y lo de echarle la culpa a los otros ya no cuela y que la responsabilidad de este mayúsculo fracaso es exclusivamente suya y de los suyos. Y veremos qué excusa o con qué excusa es con la que pretende aturdirnos hoy. Y por cierto, un tema que le pediría que nos aclarara, y es cuál es la razón de que este año los datos de ejecución por sección pues los haya callado. Cierto es que se los mostró a los periodistas en una rueda de prensa de la que apenas tuvo incidencia, pero es que la mayoría de los diputados no somos periodistas y los que son no están ahora ejerciéndolo. De hecho, yo me atrevería a decir que ninguno de los miembros de los grupos de la oposición tenemos conocimiento de estos datos. Hombre, yo supongo que de los grupos que apoyan al Gobierno sí que se les ha facilitado, con lo cual habrán podido bucear en ellos para encontrar algo positivo. Y digo esto porque es que ni siquiera el pasado año escondió tanto los datos como este, con lo que espero y lo que nos diga tendremos, o entiendo que pretende usted que lo asumamos como dogma de fe, y además para explicar lo que entendemos que es un disparate de inejecución. Y aunque de verdad que yo quisiera vestir hábitos, los dogmas de fe con su Gobierno no son posibles. Los argumentos y las justificaciones dadas por los diferentes miembros del Gobierno son tan variadas como contradictorias. Es más, incluso las dadas por usted, depende del día, son también distintas y contradictorias. Yo le pongo un ejemplo. Hace 15 días, en este pleno, usted justificó la inejecución presupuestaria en 900 millones de euros de los fondos MRR y que el Gobierno de España no remitió sino 200 millones de los 350 de la anualidad del 2024 del convenio de carretera. Pero el mismo día el presidente del Cabildo culpó de esa inejecución, pues como siempre, a la regla de gasto. Y además, el domingo pasado, en una entrevista en prensa, usted dice que esos 1.329 millones de inejecución son, pues por 699, ya no 900, sino 699 de los MR, 307 de fondos que llegaron al final de año, y puso con ejemplo los 20 millones de la infraestructura hidráulica. Y lo que le pido, señora Cian, es que pues no nos tomes por beatas y nos cuente el dónde y el porqué de esas cantidades no gastadas y que, según usted, hacen que la inejecución real pues sea de tan solo 200 millones de euros. Gracias. Señores de la derecha, señor Enseñat, nosotros somos serios y rigurosos. Hablamos con los datos
que tenemos, los del Ministerio. Y lo que sí que me parece que es absolutamente pues, antidemocrático es que ustedes cuenten con unos datos mucho más amplios que los que contamos nosotros, porque eso sí que no lo hacía el Pacto de Progreso. El Pacto de Progreso entregaba los datos a todo el mundo al mismo tiempo. Y por cierto, respecto al consejo consejera, respecto al consejo que el señor Barragán le ha dado, de que tendría que ver también, no solo lo que ha dicho, sino de los que estaban en la oposición, que eran muchos más y hablaban mucho peor de la ejecución presupuestaria, pero es más, llegaban a hablar hasta de las colas del hambre. La culpa de las colas del hambre, según las derechas, era del Pacto de las Flores. ¿De cuáles son ustedes? Con un presupuesto, con una mayor inejecución y es más, con el déficit más alto de la Comunidad Autónoma de Canarias desde que existe la Comunidad Autónoma de Canarias. Explíquelo, por favor, porque es bastante difícil de entender. Eso sí, a culpar y hablar y culpar a las izquierdas de todo, en eso son ustedes unos expertos. Pero sería recomendable, en cualquier caso, que en lo que usted dice, pues hable con sus compañeros para que no vaya usted por un lado y el presidente Clavijo o algún otro de sus compañeros consejeros vayan por otro. Y yo me explico. Usted ha justificado hoy mismo la inejecución del convenio de carretera de los 355 millones que solo recibieron 200. Y consejera, si recibieron 200 millones primero es porque esa fue la única cantidad que ustedes ejecutaron, porque debería saber, espero, que el Gobierno de España hace los libramientos una vez el Gobierno de Canarias justifica la certificación y el pago. Pero es más, ha sido a propuesta del Gobierno de Canarias donde se han hecho las sucesivas adendas, porque es el Gobierno de Canarias quien no tiene capacidad ni de gastarse los 200 millones del año anterior, ni los 350 que correspondían al 24. O sea, por favor, y es más, me llama la atención la crítica que hace usted al Gobierno de España cuando en el acta de la última reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de Carretera, su compañero, don Pablo Rodríguez, expresa, no solo agradece la predisposición del Gobierno de Madrid hacia el Gobierno de Canarias, y además habla de la velocidad y agradece la velocidad de los libramentos. A ver si con sus críticas, sin justificación, le va a fastidiar el buen rollito al señor Rodríguez. El domingo, en segundo lugar, y el domingo pasado hizo usted mención a los 20 millones de la subvención para infraestructuras hidráulicas que llegaron a final del 24, lo que impidió ejecutarlo. Y sin embargo, hace algo más de un mes, el consejero de Política Territorial, don Manuel Miranda, manifestó en este plenario que el Gobierno de España no concedió la subvención del 24, con lo que ¿cómo es posible que el dinero le haya llegado a final de año si esa subvención nunca se concedió? Y si no, pregúntele a su compañero, porque las contradicciones, pues desde luego, son bastantes entre uno y otro. Y respecto a los fondos MRR, primero los cuantificó en 900 millones, después en 699, ahora los cuantificó de los 1.700 de toda la vida, no sé por qué tiene que estar en el 24, porque siguiendo este baile de números, según el presupuesto del 24, los ingresos imputados, o sea, los derechos reconocidos para el 24 que puso usted, señora Cian, fueron de 667,8 millones, de los que según la web de su consejería se gastaron 169,3 millones. Entonces, de verdad que ya quiero que me cueste ese baile de números y a qué atiende, porque en este caso gastaron más de lo que pusieron como derecho reconocido. Y ya como remate, el presidente Clavijo, cuyo argumento, eso sí, él se mantiene, el único que no se mueve su argumento es él, que culpa a la regla de gasto, que además en la antología del disparate, eso sí, con una buena dosis de machismo rancio. Atención al argumento del presidente en una radio el pasado 1 de abril. El periodista le dice la oposición que no se han gastado 1.200 millones y que se los deberían haber gastado. Y dice el presidente Clavijo, no, a ver, yo creo que ellos juegan. Para que los oyentes nos entiendan, vamos a ver. El Estado aplica, cosa que el gobierno anterior no tuvo, lo que son las reglas financieras. Hay tres, que es el déficit, el periodo medio de pago, pero una es la regla de gasto, que establece el tope que tú te puedes gastar. Entonces, ¿qué ha ocurrido este año en Canarias? Pues, para que todo el mundo lo entienda,
según él, usted cobra 2.000 euros al mes y a ti te dice, tú señora, tú solo te puedes gastar 1.900 euros. Y de repente a ti te suben el sueldo. Nosotros hemos recaudado más y ganas 2.500 euros al mes. Y le dice, mira, estoy cobrando más, ¿me puedo gastar más? Y su señora le dice, no, te gastas 1.900 euros. Y le dice, pero mira que estoy cobrando más, la recaudación ha ido bien, he ganado 2.500 euros al mes. Pero me dice que no puedo. Entonces llega y te dice que eres un paquete porque no te has gastado el sueldo. Y vamos a ver, es que el Estado es el que impone la regla de gasto y el que impide que Canarias gaste todo lo que recauda. Pero eso al final es el superávit real, que además es de unos 270 millones de euros, que es lo gastado. Y no ha habido, le dice a don Pepe, que es el periodista, no ha habido mala ejecución presupuestaria. Pero bueno, el juego de la oposición es ese de hacer esas pequeñas trampillas. Y yo le digo que no, le digo a usted y le digo al señor presidente ausente que nosotros no hacemos trampas, que las trampas y el machismo es suyo. Pues como siempre, usando a las mujeres para papeles de vodevil, que ya pues solo deben estar en su cabeza. Las mujeres no nos dedicamos a administrar el sueldo que ganan sus parejas, nos dedicamos a administrar el nuestro propio. Ya no somos, pues ya no lloramos, ya nosotros solo facturamos. Pero si lamentable es el machismo de sus declaraciones, triste es comprobar que no sabe ni de lo que habla. La regla de gasto, pues, lo que te dice es que solo te puedes gastar 1.900, ganes lo que ganes. Ahora, la inejecución es que pudiéndote gastar 1.900 euros al mes, lo que se está gastando es 1.200. Esa es la inejecución. Tener dinero en el banco cuyo destino es financiar la sanidad, la educación, la acción social, la vivienda, las carreteras y la sanidad. Y por eso decimos, sin trampa ni cartón, que son unos incapaces en la gestión, incapaces en dar soluciones a los problemas de vivienda de los canarios, incapaces de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Esa es la pura y dura incompetencia del Gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular para cumplir con su obligación.